estamos aquí en nuestro primer episodio ya oficial. Episodio número 1 de Guionista de tu vida. Eso es. ¿Qué tal estás, Pilar? Vamos a empezar por ahí. Bien, ilusionada. Bien. Hoy nos hacen mucha ilusión muchas cosas. Sí. Bueno, hablamos de Superwoman. Hoy toca hablar de Superwoman. Pues voy a empezar por el principio, Tiscar. Venga. ¿Qué es para ti ser una Superwoman? Para mí es llevar una mochila de culpa constante. ¡Guau! La Empezamos fuerte. espalda. Empezamos fuerte. Empezamos a tope. No, claro, porque, a ver, para mí al final esto yo hace mucho tiempo que lo empecé un poco a investigar y todo esto, y de hecho tenía un libro que creo que lo perdí en algún momento, se lo dejé a alguien y no volvió a mi estantería, que se llama El timo de la Superwoman, no el mito, el timo de la Totalmente, Superwoman. totalmente. ¿Vale? Guau, ¿cómo me conecta eso? ¿Sabes con qué? ¿Con qué? Con la educación que hemos recibido. Absolutamente. Y que hemos recibido y que nosotros también nos hemos encargado de recoger en lo que observábamos, ¿vale? Porque no es solamente lo que nos han contado. Entonces, pues un poco en este libro que hablaba de diferentes mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, ya no emprendedoras, sino que ya son a lo mejor incluso directivas. Claro, nosotras somos una generación sándwich, Pilar. Totalmente. Y es que nos han contado nuestras madres esto de estudia, ten tu trabajo, no dependas de un hombre, pero tú qué veías en tu casa. Bueno, mi caso es un poco particular. Esto no lo hemos hablado Esto todavía no, tú y pero yo, bueno, Tiscar. son cosas, es que nos estamos conociendo sobre la marcha. Pero te lo cuento. Venga. Mi madre enviudó cuando yo tenía 2 años y mi hermano pequeño tenía 7 meses. Ostras, Imagínate. ya no. Ella se puso el mundo por montera porque además era una mujer tradicional que tenía ya la vida planificada. Hombre, claro. Ella quería ser, además es lo que quería ser la madre de sus hijos, era el ama de su casa y acompañar a su marido, por el cual tenía locura en la vida, ¿no? Entonces, claro, esto le cambió un poco los planes. Un pelín. Y el input que yo recibí de ella fue: estudia para llegar a donde quieras y ya encontrarás ayuda cuando lo necesites para el resto de cosas. Pero tú ten un trabajo y sé independiente. Y es un mensaje maravilloso. Sí. Sin embargo, también es un mensaje que, interpretado de una manera diferente, puede hacer daño, ¿vale? Y esto está relacionado con lo que comentabas antes, ¿no? ¿En qué medida la Superwoman tiene que ver con la estructura y los avances sociales? Uf. A ver, es que claro, esto no lo hemos dicho, somos una ingeniera y una socióloga. Lo tenemos todo a favor, todo a favor. Para que nos lleguemos tela, ¿no? Mucho, porque en fin, nos complementamos muy bien en este sentido. Claro, fíjate, yo esto lo estudié en la universidad, ¿no? Precisamente ese cambio social, ¿no? Ese cambio, en España en concreto, el síndrome de la Superwoman es universal, lo tienen en muchísimas civilizaciones, no solamente la nuestra, pero en España en concreto ocurre una cosa, y es que pasamos de una dictadura en la cual el patrón familiar es un patrón muy concreto, el que tu madre quería tener, ¿no? Mi marido, mis hijos, mi casa, mi estabilidad, por así decir, ¿no? Y ya pues el devenir de los días, lo que vaya surgiendo. Pero de repente viene la democracia y hay muchas mujeres que a partir de los años ya 60-70 pues ya están peleando, pero están peleando contra un entorno hostil, pero a partir de los años 80 el entorno se torna un pelín menos hostil, no mucho menos, pero un pelín menos. Bueno, un pelín menos en el sentido que comienzan a aceptar a las mujeres en entornos en los que antes no estaban. Claro. Sin embargo, esa aceptación existe, sin embargo, la carga y el estatus que existía sigue permaneciendo. Claro, es que lo que ocurre, además de que se les aceptaba, es que directamente no tenían que pedir permiso para trabajar, Pilar, es que hasta hace no tanto necesitaban el permiso de su padre o de su marido para poder trabajar. Es que estamos hablando de unos basics tan es que lo básicos. Claro, es que ahora mismo nos parece como qué tontería, ¿no? Tener que pedir permiso. Pues antes una mujer de 25 años que quería trabajar como profesora
tenía que tener la firma de su marido o de su padre. O sea, muy fuerte, sí. Claro, entonces, a partir de la democracia esto ya desaparece. Además, somos ciudadanas de pleno derecho, como todos los demás, podemos votar, podemos trabajar, toda esta historia. Pero hemos crecido con unos patrones que es que mamá se encarga de la casa, se encarga de todo. Incluso las mamás que trabajaban se encargaban de todo. Y con de todo quiero decir absolutamente de todo, desde el remiendo del pantalón hasta las magdalenas para el cumpleaños. Claro. Y eso es lo que hemos mamado. Totalmente, es lo que hemos visto y de hecho yo creo que ellas, en concreto la mía, yo puedo hablar por la mía, ellas son las primeras superwoman. Por supuesto. Ellas son las primeras superwoman las que tienen que sacar su casa adelante, ¿no? Y más mujeres en circunstancias como la de mi madre, que tienen que sacar su casa adelante, claro, sacar un sueldo adelante y ocuparse de los hijos y de todo. Es que teníamos, ¿no?, que haber invitado a tu madre, esto no me lo habías contado. Pues fíjate, sí, estaría muy bien. Hubiera sido un testimonio muy potente, porque la mía era ama de casa, o sea, también hacía sus pinitos, pues sí que de alguna manera ella intentó en su momento, cuando ya estábamos criadas, pues buscar un trabajo y tal, pero es verdad que tampoco, ya llega un momento en el que, además mi padre era militar, y tampoco estaba muy bien visto que las mujeres de militares trabajasen. Ya. ¿Vale? O sea, que es que también el contexto es complicado. Porque es mi madre, claro, mi madre trabajaba antes de casarse, estuvo trabajando desde muy jovencita, pero claro, se casa y es el momento de decir, ostras, es que, ¿cómo voy? Enseguida se quedó embarazada, ¿cómo voy a trabajar yo teniendo familia? Esto no, Esto no puede ser. Claro, mi madre, sin embargo, enseguida se puso el mundo por montera. Sí, no le quedó otra. Y tiró. Y ella tenía 2 trabajos. Por las mañanas era auxiliar administrativo y por las tardes era mi profesora de flamenco en el colegio. Tremendo. Y teníamos una chica que nos ayudaba en casa, una chica interna, aquí, que le ayudó con nuestra crianza. Sí, pero fíjate que, y seguro que tener a esa persona de alguna manera podía aceptarse en su entorno, porque dirían, madre mía, esta mujer con todo lo que trabaja es normal que necesite ayuda, pero en realidad si tu padre hubiera continuado vivo o tu madre no hubiera trabajado, o si hubiera trabajado es como, ¿cómo van a contratar a alguien pues que deje ella de trabajar, ¿no? Bueno, o sea, es posible, sí, no sabemos lo que hubiera pasado, ella venía de un entorno social quizá diferente, pero sí, o sea, era muy probable. Otra cosa, y es que creo que es una característica, y por eso era el mensaje que yo recibía, ¿no? Es una característica de muchas de las mujeres, aun viniendo de un entorno social tradicional, es que ella era dueña, ella quería ser independiente. Aparte, o sea, en la situación en la que estaba, obviamente tenía que serlo, pero aparte ella siempre me ha dicho, a mí me gusta tener mis manejitos, tener mi dinero, claro. Ella quería ser independiente, podía haber elegido trabajar menos y no tener que pagar a alguien, ¿no? Sí, pero bueno, ella quería otra realidad. Porque ella, otra vez, era una avanzada a su tiempo en este sentido. Claro. Esa superwoman, ¿no? Quería tener una vida fuera de casa. Claro, y eso es lo que nos pasa ahora, Pilar. La diferencia es que para tu madre era una mentalidad avanzada a su tiempo, y el problema es que nosotros estamos ahora al revés, desde mi punto de vista, ¿eh? Aquí estamos hablando siempre de opiniones personales. Yo creo que hay muchas cosas en las que no nos damos cuenta de que tu madre miraba para adelante y nosotras miramos para atrás, porque nos espejamos en un rol de maternidad que es realmente complicado mantener hoy en día. Quiero decir, retomamos otra vez lo de la Superwoman. ¿Qué es para mí? Para mí, por eso te decía la mochila, para mí Pilar, la Superwoman, es esa mujer, o el síndrome en negativo de la Superwoman, es querer ser la mejor en todo. Yo quiero ser la mejor profesional, y si además tengo un puesto de responsabilidad y gestiono equipos, la mejor jefa, la mejor compañera, la mejor no sé qué, lo que sea. En casa quiero ser la mejor madre, y si es el cumpleaños de mis hijos quiero ser yo la que haga los croissants. Por supuesto, con mi marido, pues estar siempre estupenda, divina y con ganas de salir, entrar y de todo. Y lo que sea, eso es. Que este podcast es muy blanco, pero todo el mundo ya sabe de qué hablamos. Y con la familia también, pues oye, si tu madre está mala, pues ir a atender a tu madre, si tu amiga tiene un problema con su marido, ir y ser la mejor amiga. Eso es para mí ese síndrome en negativo de la Superwoman.
desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque al final es lo que hemos observado de una realidad en la cual sí que nos trasladaban el mensaje de independencia, pero en casa veíamos otra cosa. Que estoy hablando de que mi madre le preparaba, escucha, mi padre era militar, como he dicho antes, iba de uniforme todos los días, pero es que cuando no le tocaba uniforme, mi madre le preparaba la ropa que se tenía que poner. O sea, te quiero decir, a ese nivel. Sí. Pues fíjate, para mí, la Superwoman ya riza del todo el rizo cuando encima se convierte en madre. Hombre, sin duda. Para mí una Superwoman es una persona, o sea, totalmente de acuerdo con la descripción que has dado. Queremos ser las mejores en todo. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que nos quedamos a mitad de camino. Claro. Entonces, ¿qué le pasa? Que estas mujeres llega un momento que están desbordadas con las responsabilidades del trabajo, de la casa y de los hijos. Encima sienten que nunca llegan a nada. Ese es el tema, lo de qué significa llegar a todo. Esa es la pregunta. Claro. ¿Qué más pasa? Que no encuentran tiempo, empiezan a renunciar a ellas mismas. Claro, porque se ponen al final de la lista. Claro, no encuentran tiempo para sus hobbies. Tampoco para descansar. Y encima, si lo encuentran, se sienten mal porque no están siendo productivas. Correcto. ¿Qué pasa el fin de semana? Que en la agenda nada más que hay tareas domésticas y la agenda social de los hijos. Claro. Y lo que decías antes, bueno, no sé si lo has mencionado, creo que sí, de pasada, se llegan a sentir imprescindibles, piensan que tanto en el trabajo como en casa, solamente ellas pueden hacer lo que hacen y que además solamente ellas lo pueden hacer bien. Bien, eso. Esa es la clave. El creer que como yo lo hago es lo que está bien hecho. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi hijo de, no sé, 10 años que se encargue él de cargar el lavavajillas? Es que lo va a cargar fatal, claro, y con 20 también, porque no lo va a cargar nunca, porque siempre lo vas a cargar tú. O al marido que vista a los hijos. Por ejemplo. Mira, te voy a contar ¿Se pueden contar anécdotas? Sí, claro, ¿no? Se puede hacer lo que queramos. Claro, es verdad, si esto es nuestro. Mientras que nos lo patrocinemos nosotras, que oye, que si hay patrocinadores, bienvenidos sean. Pero bueno, mientras que nos lo patrocinemos nosotras, mira, te voy a contar una anécdota de mi hija cuando era pequeñita. Yo viajaba un montón. Pues me imagino que también como tú, o sea, teníamos trabajo, yo viajaba muchísimo. Y cuando iba a la guardería, mi hija, pues mi marido, pues le pondría lo que fuera, ¿no? De ropa. Pero además es una característica, y esto es real, es daltónico. ¡Qué bueno! Entonces él, pues cogía un pantalón y una sudadera de chándal, porque tenía 3 de chándal para ir a la guardería, y le ponía lo que fuera. Había algunos que claro, que eran pantalón y sudadera a juego, pero había otros que eran random, ¿no? Y entonces, claro, lo llevaba. Y me decían las de la guardería, cuando a lo mejor yo iba a buscarla el viernes, decía, esta semana está de viaje, ¿verdad? Digo, sí. Decían, jo, es que ha traído a la niña con una pinta. Digo, ¿pero ha venido vestida? Porque esto es importante. Totalmente. ¿Ha venido vestida? Me decían, sí. Digo, pues entonces no hay problema. No hay problema. Digo, el problema es si te hubiera traído a la criatura con el dodotis. Pero... Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ayer hablaba con otra amiga... Oye, en verano hace mucho calor. Ayer hablaba con otra amiga que tuve que vestir a la fuerza a mi hijo porque no quería ir al campamento el lunes y me confesaba, yo le he llevado al colegio alguna vez en ropa interior y yo le dije, yo ayer le vestí a la fuerza porque estaba mi marido conmigo, pero si no, le hubiera llevado en pijama al campamento igualmente. Y tan ricamente. Bajemos la autoexigencia. Bajemos, eso es, o sea, en la Superwoman, y mira, era una pregunta que yo tenía para ti, que es cómo descubrimos que estamos teniendo este síndrome, ¿no? Porque hay veces que lo damos tan por hecho que tenemos que llegar a todo que entras en esa rueda en la que no te das mucha cuenta. Para mí, tiene que haber un momento en el que haya un interruptor que digas, ups, ¿cuál sería para ti ese interruptor? Es sentirse mal. Hay un desbordamiento emocional, que eso no significa que nos pongamos a gritar como las locas, que puede llegar a pasar. Podría. Pero hay un desbordamiento emocional que dependiendo del caso y de la personalidad de cada uno se expresa de una manera diferente. En unos casos puede ser irritabilidad constante, en otros casos puede ser tristeza. Que llegue el fin de semana y estés triste, que no te haga ilusión nada. Que no te apetezca hacer nada. Apatía.
Ese desbordamiento emocional al final viene determinado por todas esas circunstancias esas circunstancias vitales que además no acompañan, tía, porque en muchos casos ya no tenemos esa estructura de apoyo, ¿no? La falta de ayuda familiar pasa factura, ese pensamiento de que podemos con todo, ¿no? De ser voluntarista, sí, yo puedo, sin tener en cuenta a tu yo del futuro, que va a estar cansada, que va a estar irritable, que va a estar, que no le va a apetecer, ¿no? Y ya no, perdona que te interrumpa, Pilar, pero ya no a tu yo del futuro, ya a tus hijos, ¿cuál es el mensaje que les estás lanzando? O sea, ojo con esto, que los niños son esponjas y lo que ven es lo que replican. Totalmente. Entonces, cuando lo que están viendo es un patrón familiar en el cual la madre se echa a la espalda todo, entienden que ese también deberá ser su rol, sobre todo si son chicas. Totalmente. No hemos hablado de esto. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo una hija. Habla. O sea, no, cuéntanos de qué edad tiene. Tengo una hija de 15 años, 15 maravillosos años. No, yo creo que en este sentido yo tengo, y es triste, esto que voy a decir es triste, es muy triste. O sea, es muy guay, pero a la vez es triste. ¿Sabías que retenemos entre un 20 y un 30% de lo que escuchamos y hasta un 70% de lo que leemos? Suscríbete a nuestra newsletter y no te pierdas nuestras novedades y contenido extra que complementan nuestros episodios. Mejora tu desarrollo personal y profesional con reflexiones adicionales que puedes repasar y aplicar cuando quieras. Suscríbete ahora y maximiza tu aprendizaje. Tienes el link abajo en el texto. O sea, es muy guay, pero a la vez es triste. Porque yo he tenido un compañero de viaje, que es su padre, que hemos ido de la mano con todo. Es verdad que mi propia autoexigencia me ha llevado a tirar algunas veces de más contra su voluntad, ¿vale? Porque él es el primero que dice, es que no me dejas que te ayude, ¿vale? Pero es verdad que hay cosas que digo, mira, es que a mí, para mí el interruptor que yo te decía es cuando yo me pongo en modo... ¿cómo decirte? Es que quiero que siga siendo muy blanco esto. ¿Por qué? Porque hiper autoexigente. No, porque tampoco quiero ser, no quiero que me descubran ya en el primer capítulo, ¿vale? Quiero que nos sigan escuchando. Bueno, no, pero ese nivel de ser ejecutiva de manera tóxica, ¿no? De decir, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer... O sea, hay gente que va al lado más de la tristeza, más de la apatía, y en mi caso es hacer. Me pongo como muy legionaria. Mi hermana dice que tengo espíritu legionario. Pues yo me pongo muy legionaria, ¿no? De hay que hacer, ta. Sí, entonces, pero eso me lleva a un lado mío oscuro. Cuando estoy en mi lado de la luz, hago eso, pero desde el, oye, pero esto me tranquiliza, estoy a gusto con esto, ¿vale? Sí. Entonces, llevado al tema de mi hija, yo tengo la suerte, repito, esto es triste porque yo no debería considerar una suerte, esto debería ser así, de que tengo un compañero de viaje súper corresponsable en este sentido, que cuando yo he viajado él se ha hecho cargo de todo, y cuando digo de todo es de todo, ¿vale? Claro. O en las épocas a lo mejor en las que yo he podido menos, él ha tirado más y viceversa. Pero y mi hija está viendo eso. Mi hija está viendo que hay un entorno en el cual, si por ejemplo este mes que la chica que viene a casa no ha venido, que está de vacaciones la muchacha, también tiene derecho, pues en mi casa ha sido, oye, toca limpiar. Pues cómo nos repartimos. Y aquí cada uno ha hecho lo suyo. Sí. O sea, quiero decir, oye, pues yo voy haciendo el baño, tú vete limpiando el polvo, tú vas barriendo o pasando la aspiradora y nos repartimos todo. Súper importante también esto para la educación de los hijos. O sea, claro. Lo has comentado tú antes. Mira, en relación a lo que decías, en investigaciones que yo he hecho en relación con este tema, hay una psicóloga sanitaria que se llama Diana Sánchez, que es sexóloga y profesora en un máster de experto en psicología perinatal. Dice que las mujeres pueden tener dificultad para pedir ayuda. Claro. Porque en ocasiones tenemos un modelo de vida súper autoexigente. Claro. Esto es la superwoman, ¿no? Y también de autonomía, de esa independencia, ¿no? Que nos han transmitido con ese cambio social que hubo en España. Entonces, pedir ayuda
lo hemos entendido en Un ocasiones fracaso. como un signo de debilidad, como un fracaso. ¿Vale? Claro. Pero claro, la consecuencia es que aparece un cansancio de la pera, hay falta de sueño e incluso ya comportamientos tóxicos hacia nuestra persona. A lo mejor tenemos a nuestros hijos con una nutrición exquisita, con unos menús semanales combinados con los del colegio de la pera, y nosotros comemos la primera porquería que se nos pone por delante, Y ¿no? las sobras, de hecho. Es como, pues ya que se dejan esto, pues ya... Sí, entonces sí, ahí nos tenemos que revisar. Claro, es que de hecho, fíjate, leí, no recuerdo bien si era en este libro del que te hablaba antes, pero leí el caso de una mujer que acabó con unos serios problemas de desnutrición porque se le olvidaba comer. Claro, o sea, al final estás en esa rueda, además llegan los niños del cole, para que pues les tienes todo preparado y luego, no sé qué, y luego les llevas al cole, luego tú sigues con lo tuyo. Claro, de repente te das cuenta de que a lo mejor no es mi caso. Que a nosotros nos gusta comer. A mí se me puede olvidar otra cosa, comer no. A mí se me puede olvidar pintarme las uñas. Pero a mí no se me olvida comer, pero sí, por ejemplo, se me olvida el pararme, el descansar, el preguntarme cómo estoy, el preguntarme qué necesito. Tía, es que me parece brutal, y esto lo hablaremos porque está todo programado, pero el tener equilibrio. Qué importante. Qué importante. Esa palabrita. Claro. A mí, sin embargo, lo que se me olvida es el ejercicio. Mentira, no se me olvida. Lo pospongo hasta el infinito más allá. Indefinidamente, claro. Yo es que lo tengo en la agenda. Porque... Ya, yo también lo tengo en la agenda, pero como luego la vida ocurre, hija, pues lo que es mi tendencia. A mí me gusta lo que me gusta y el ejercicio también es como la fruta para mí. Una medicina. Ya, claro. El ejercicio es una medicina para todo el mundo, lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe, como la fruta, ¿vale? Quiero decir. Hemos hablado de mi quinceañera, pero tú eres madre de 3. Ah, sí. Qué bien, ¿no? ¿Qué tal la Superwoman con 3? Porque lo mío ha sido llevadero. Pues ha habido muchas etapas. Yo empiezo a salir del túnel ahora. Yo tengo 3 retoños maravillosos de 9, 6 y 4 años. Los 2 últimos cumplen ahora 7 y 5, o sea, se llevan 2 años. Y empiezo a salir del túnel ahora porque Jaime, el retoño menor, ha empezado a dormir pues en enero, febrero o así del 23. Entonces yo no dormía desde hacía 10 años. No dormía bien, quiero decir. Sí, 8 horas seguidas todos los días. Horas seguidas, ¿sabes? Sí. 10 años, porque empecé con el insomnio del embarazo de Pilarita, la primera, y a partir de ahí pues ya se acabó la fiesta del sueño. Qué bonito. Entonces, ha sido muy duro y he pasado por varias etapas. La etapa de no dormir, la peor sin duda, porque cuando no duermes, que es un acto fisiológico totalmente necesario, no nos vamos a meter ahí, o sea, no es una cuestión de descansar. No, química en tu cerebro, es real. Es un acto fisiológico necesario como otras necesidades fisiológicas que tenemos, pues la vida se ve mucho más negra. Claro, en el momento en que todavía no eres consciente de todo lo que estamos hablando y no te paras a pensar qué necesitas, qué te pasa, claro. ¿Yo qué hacía? Además lo cuento en... En el que hablemos de maternidad seguiremos con esto también. Pues al principio yo pensaba que todo estaba fuera y que tenía que estudiar mucho, ¿no? Como además de mi tendencia, a mí me gusta... Sí. Yo me hago másters de lo que necesito, pues yo estudié sobre nutrición, lactancia, embarazo, posparto. Yo no me leí ni un solo libro. Todo. No, yo bueno, libros, pero más que nada, pues cursos, internet, podcasts, todo. Entonces yo tengo másters de todo. Pero claro, te das cuenta, o sea, encima es un motivo más de autoexigencia. Saber más es un motivo más... De si esto lo sabes, ¿cómo no lo pones en práctica? ¡Ay, qué maravilla! Sí, esto es canela en rama. Hasta que petas, claro. Yo llegué a un momento, los que conozcáis por aquí mi historia, lo he contado en muchas ocasiones, que estaba recién parida del tercero, la mayor tenía 6 años, seguía trabajando en consultoría
y monté una empresa. Claro, porque ¿para qué vas a disfrutar de ese momento? Entonces, sí, el tema de la Superwoman lo conozco un poco. Claro, ¿qué pasa? Que he petado en varias ocasiones y lo he superado con el paso del tiempo y con mucho trabajo interno. Vale, pues Y ahí hablamos de trabajo individual y hablamos de terapia. esto, yo lo que quiero, porque además ya estamos terminando, para mí ahora es importante, o sea, yo creo que ya hemos hablado un poco de todo, de cómo lo vivimos, o quiero que me digas qué podemos o qué has hecho tú, además de la terapia, pero que yo creo que esto no tiene que ver con la Superwoman, todo el mundo necesitamos Sí, terapia, sí, por supuesto. pero ¿qué te ha servido a ti para aprender a soltar? Porque creo que es algo que tenemos que aprender. Igual que en su momento aprendimos a coger, ahora tenemos que aprender a soltar. Sí. Entonces, ¿qué te ha servido a ti para aprender a soltar? Comenzar a hacerlo con cosas pequeñitas. Vale. Cosas que no... Ponos un ejemplo. Pues mira, hemos hablado antes de la comida, hemos hablado antes de la ropa, ¿no? Con tu ejemplo. Podemos hablar también de las pantallas con los niños. Podemos hablar del trabajo. Y yo creo que todo empezó por ahí. Yo, cuando tuve mi primera hija, solicité una reducción de jornada en el trabajo. Yo trabajaba pues de sol a sol, 24 por 7. Consultoría. Y yo no fui la madre que creía que iba a ser. Oh, no me digas. Exacto, resultó que quería estar con la niña. ¡Sorpresa! Spoiler. Todas las madres y padres quieren estar con sus hijos. Bueno, entonces solicité una reducción de jornada. Claro, ese fue el mayor reto. El mayor reto no fue lo de alrededor, que también, sino aprender a trabajar de otra manera. Claro. Y empezar a decir que no. Maravilla. Decir que Para no. mí fue el primer cambio. Empezar a decir que no. De 10 veces que me pedían algo y tenía que decir que no, a lo mejor había 2 que tenía que decir que sí, ¿no? Bueno. Porque yo no tenía una reducción de jornada. Yo tenía una jornada reducida con respecto a lo que hacía antes, vamos a ponerlo así. Sí, en vez de 14 horas echabas solo 8. Sí, más o menos. Pero bueno, empezar a decir que no, pero con tonterías. Sí. Hay que empezar con tonterías, no hay que empezar enfrentándote a algo gordo. Claro, no, un esto pequeño claro. paso. Esto es como hacer ejercicio, Pilar. Si tú de repente hoy te pones a correr y corres 1 hora seguida, mañana no te mueves de la cama. ¿Vale? Entonces, el decir que no o las renuncias tienen que ser que yo pueda incorporarlas en mi realidad sin que eso suponga una distorsión. Exacto. Sin embargo, sí que te sirve, no es una distorsión enorme, pero sí que te sirve para darte cuenta que en el fondo no pasa nada. No pasa nada. Claro. Y entonces se te quitan esos miedos para poder dar un pasito un poquito más grande. Y esto aplica a decir que no y a cualquier cambio. 100%. 100%. Cualquier cambio en la vida empieza por un pequeño paso que no sea disruptivo. Porque, y más en esto que es una creencia que tenemos tan interiorizada, ¿no? Y porque aparte nos ocurre una cosa esto a las mujeres. A los hombres yo creo que no les pasa tanto, pero bueno, ya se nos pronunciarán. Pero a las mujeres nos pasa una cosa feísima, y es que nos comparamos. Y nos comparamos con aquello con lo que nos interesa, y pongo comillas, aquí no se me ve, pero estoy poniendo comillas con los dedos, con lo que nos interesa para seguir ganando o perdiendo. Quiero decir, si de repente ves que hay una mamá que lleva a sus hijas con trenzas de raíz al cole todos los días, las niñas perfectas, y ella va siempre fetén, pues tú te compras y dices, joder, yo llevo a mi hija con una coleta mal hecha y yo voy aquí con el pantalón con el manchurrón porque no me ha dado tiempo a poner la lavadora, ¿no? Te comparas con eso. Yo creo que también otro punto importante de la Superwoman es dejémonos de compararnos, porque cada mujer tiene su circunstancia, porque a lo mejor esa mujer que lleva a las niñas con las trenzas perfectas tiene una persona en su casa que se encarga de peinar a las niñas mientras que ella se viste. Es que solamente vemos lo que queremos ver, eso es un sesgo. Ahí voy. Sesgo importante, las gafas de las que tú hablas en la entradilla, ¿no? Esto es. Claro, y esto aplica también en el curro, ¿eh? Porque no es una cuestión de mujeres. No. Al principio yo me comparaba en el trabajo con los chicos.
Error. Y con otras mujeres que no tenían reducción de jornada. Pero claro, también ocurre que no eres tú solamente la que se compara, que también te comparan. Te comparan, claro, y te cuestionan. Y claro, es que eso no nos hace ningún favor. Nada, ninguno. O sea, volviendo a esta que me decía, lo de que si viajaba o no viajaba de la guardería de mi hija, hubo un día que es que esa mujer... podría escribir un libro. El segundo, puedo de sus píldoras, de las perlas que me soltaba. Me dice que, claro, que mi hija es que se notaba que estaba como más triste cuando yo no estaba. ¡Ay, qué bien! Sí, que si no me había planteado cambiar de curro, ¿sabes? De trabajo. ¿En Y serio? te prometo. Y es que en ese momento me callé ¡Ostras! porque tenía más filtro. Otro episodio. Total. Hablemos sobre la gente que debería de guardarse sus opiniones. Correcto, ¿no? Porque además es que yo en ese momento me callé, ¿sabes? Y no quise entrar al trapo, pero a mí lo que me salía, Pilar, era decirle, ¿esto se lo estarías diciendo a mi marido si fuera al revés? Ya. O, ¿te has planteado si a lo mejor mi hija está triste porque tú la tratas mal todas las mañanas? Por ejemplo. No sé, o sea... Claro, o sea, entonces... esto de la Superwoman, que es que igual da para una segunda parte en algún momento. Joder, pues seguro, o sea, es que... Pero yo creo que importante, a mí me gustaría resumir, eso es, un poco, primero, es algo que que nos han inoculado, que nos han inculcado desde que éramos pequeñas y que además hemos observado, con lo cual es un aprendizaje que tenemos muy interiorizado y no es consciente. Creencias. Segundo, que es importante sacar a relucir la creencia. ¿Cómo? Habíamos hablado. ¿Cuáles son los detonadores que te dicen que lo estás teniendo? Pilar, habíamos hablado. ¿Cuáles habrían sido los tuyos? Desbordamiento emocional. Eso es. Irritabilidad. Eso es. Tristeza injustificada a priori. A priori. O, por ejemplo, que te autoexiges cada vez más porque cada vez te pones más y no disfrutas de ello. Cuidado con esto. Sí, sí. No estás disfrutando. Y te sientes culpable todo el rato. Culpabilidad a la enésima potencia, totalmente. Y para resumir y terminar bien, ¿qué podemos hacer para salir de ese bucle? Habíamos dicho soltar algunas cositas pequeñas, cosas que no generen distorsión. Decir que no. Decir que no. Sí. Importante. También. Comenzar a decir que no. Con cosas que no son importantes. Eso es, con cosas pequeñas, que no nos resulten demasiado retadoras, porque entonces ya tenemos la excusa perfecta para no hacerlo. Y sí, ya que esto es importante también, sentimos que ese desbordamiento emocional no somos capaces de gestionarlo por nosotras mismas, pedir ayuda a un profesional. Eso es. Y acudir a terapia. Siempre. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Pilar? Que te reserves una hora a la semana para ti sola. ¡Oh, sola! Venga. Fantástico. Pues nos despedimos hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Bueno, bien, ¿no? Tía, muy bien. Oye, Eso sí.